Estamos en esta oportunidad con el escritor e investigador andino Armando Valenzuela. Nos gustaría que nos comentes un poco sobre tus obras, sobre tu pensamiento y cómo ves el mundo de los Andes en este tiempo. Bienvenido, Armando. Yo debo pensar en primer lugar que el mundo andino es tan profundo, de pensamiento tan cósmico y en una armonía universal, en donde el hombre y la naturaleza han convivido en un solo nivel, sin tener que separarse. Ni las piedras, los animales, el hombre y los vegetales eran hermanos de la filosofía andina, creados y paridos por la Pachamama. Por lo tanto, hermano lobo, hermano sol, hermano luna, hermano piedra o hermano Manco Cápac era un lenguaje filosófico de los incas que se antecedieron mucho antes a la filosofía de Francisco de Asís, que decía hermano sol, hermano luna. Por otro lado, el que habla desde hace tiempo, son 34 años que he sido profesor de Historia del Perú y Geografía. He tenido que acumular justamente en mi experiencia las grandes conquistas científicas de los antiguos peruanos, que en la historiosofía y en la historiografía peruana no le dan importancia, ni siquiera le dan un ápice de nivel. Por decir, los incas tuvieron 3 clases de escritura: la escritura quipu, la escritura kelka y la escritura seque. En esos 3 niveles ellos manejaron el gran Tahuantinsuyo, y el Tahuantinsuyo no fue imperio de los incas. Es el Estado continental socialista andino. El socialismo andino existió entre los incas. Nosotros estamos hablando todavía a usanza y con influencia tremenda del pensamiento occidental, que es etnocentrista. Decimos imperio inca, imperio romano, imperio asirio, imperio egipcio. No, los incas no fueron imperio, fue Estado continental socialista. Por lo tanto, ellos han trabajado el sistema socialista mediante el Aini, la Minca, la Mita, la Huayca, la Jaima, el Muyui. Esos son los pensamientos básicos fundamentales que sostienen, que regimentan a ese socialismo andino. Por otro lado, el que habla es escritor en el idioma de quechua. Yo soy quechuólogo. En ese libro que tengo justamente se llama Las maravillas del quechua inca. Ahí estoy hablando sobre el origen del quechua, sus problemas históricos y más que todo las dialectalizaciones del quechua. Y el quechua inca se escribe con las 5 vocales A, E, O, I, U. Mientras que el quechua trivocal, que es totalmente una corriente destructiva, transformadora, que disminuye y que minimiza al quechua, solamente utilizan 3 vocales. Y los cusqueños, los incas, utilizaban 5 vocales. También tengo mi segunda obra que se llama la civilización andina. En la civilización andina yo hablo que los andinos tuvieron 4500 años de civilización, tan igual como podríamos decir que los antiguos egipcios, tan igual que los antiguos caldeos asirios, y tan igual también en la cuestión científica con los antiguos mayas. Los incas tuvieron una filosofía del amor. Causei, Munei, Yachei, Yankei son los 4 pedestales en los que se basaba la filosofía inca. Por lo tanto, en la época incaica no había esclavitud. Muchos escritores piensan que en la época incaica hubo esclavitud, lo cual es falso, totalmente falso. Los incas no conocieron la escritura, o digo, no conocieron la esclavitud. Además, la mujer en la época incaica no estaba en condición esclava como en el Imperio Romano, como los griegos, como en los persas, como en los egipcios. La mujer en la época del gobierno inca era de gran capacidad y de gran consideración, en donde justamente el inca y la élite consideraba a la mujer como madre, como esposa y como trabajadora del campo, más no como esclava, menos en la cuestión de la sometida a la servidumbre. Por otro lado, mi tercer libro es Rutas turísticas del Cusco. En esas rutas turísticas del Cusco he descrito de una manera científica, filosófica y también eminentemente material de la cuestión de los grupos arqueológicos. Yo estoy hablando allí de 25 grupos arqueológicos que son justamente los que tiene el Cusco, mientras que el turismo actual máximo llega hasta 10 rutas turísticas. Lo común, lo que realizan son 5 grupos arqueológicos. Por lo tanto, el Cusco está
justamente con una profundidad amplia en cuanto a los grupos arqueológicos que debemos conocer. Luego debemos decir que los grupos arqueológicos que estoy hablando acá en mi tercer libro, estoy hablando dentro del aspecto filosófico, dentro del aspecto sociológico y también eminentemente de la parte descriptiva de los grupos arqueológicos que cada particularidad tiene. Entonces, debemos decir que los incas fueron de gran ascendencia cultural, una civilización profunda.